Entonces, ¿cuál es el requisito fundamental? Que el Estado tiene que tener más del 51%. ¿Para qué? Para que pueda hacer prevalecer su voluntad. Lo puede hacer, por ejemplo, el día de mañana, el municipio de Sáenz Peña puede hacer una sociedad anónima con participación estatal. Por ejemplo, supongamos que quiere hacer una empresa que se llame, que sea empresa recicladora de residuos, empresa, sociedad anónima, ¿no? Y el municipio tiene el 51%, o el 60%, o el 70%, o el 90%, y el resto de los particulares. Y bueno, el municipio puede poner el terreno y los particulares pueden poner el capital. ¿Y se podría hacer? Sí, por supuesto, lo pueden hacer. O sea que uno se pregunta, ¿esto funciona? Sí funciona. ¿Esto existe? Sí existe. ¿Cuáles son las características fundamentales? Bueno, que el Estado tiene que tener una participación de al menos, como recién les comenté, del 51%. Fundamentalmente porque al estar el capital estatal involucrado, necesita siempre poder manejar la voluntad societaria, y la única manera que lo puede hacer es contando con más del 51% de los votos. Si se llegara a modificar porque el Estado, la provincia del Chaco dice, bueno, vamos a vender, en el caso de Frullaria del Norte, que tiene el 99%, dice, vamos a vender el 50% de las acciones y el Chaco se va a quedar con el 49%. Bueno, en ese caso ya va a ser una sociedad anónima común y deja de aplicarse las condiciones establecidas para este tipo de sociedades estatales. La pregunta que uno se puede hacer, ¿esta sociedad anónima con participación estatal mayoritaria indefectiblemente tiene que ser desde el momento de su creación? No, puede ser que haya una participación estatal a posteriori. Esto es posible hacerlo, pero claro, tiene que haber una asamblea especialmente convocada que así lo determine y que ningún accionista se oponga expresamente a dicha decisión. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que cuando hubo el tema de la empresa exportadora de granos Vicentina, el Estado justamente lo que quería hacer era, como el Estado tenía su participación a través del banco, creo que tiene, Banco Nación quería comprar la mayoría de las acciones y ser una sociedad con participación estatal mayoritaria. O una empresa del Estado en su defecto, ¿no? También lo puede hacer. Entonces uno dice, ¿es posible? Sí, es posible. ¿El Estado lo puede hacer? Claro que sí. Por ejemplo, supongamos en esta época de crisis, supongamos que el Estado necesite que acá en el país o en la provincia, un municipio, hubiera una empresa que se dedica, por ejemplo, no sé, alcohol en gel, y la demanda se ve superada y la empresa va a cerrar y el Estado dice, bueno, yo voy a comprar parte de las acciones, obviamente con autorización legislativa, en este caso, o el Poder Ejecutivo primero, y según lo que determine cada constitución, si así fuere, con la autorización de tipo legislativa, compra las acciones y se transforma en una sociedad con participación estatal mayoritaria. Ejemplo de esto en Argentina hay mucho, que también yo le decía al profesor después, a los profesores, que cuando hagamos nosotros nuestro pequeño trabajito estaría lindo comentar los principales puntos de esto y ponerle, enuncie 3 empresas con participación estatal, empresas del Estado, etcétera, para que uno las conozca, ¿no? Porque si no uno le queda como que, ¿será cierto esto? ¿Será que se aplica? Bueno, sepamos que sí se aplica. Seguimos. ¿Cuáles son las principales? Esperen un segundito, por favor. Corto acá porque voy a cerrar una puerta, ¿eh? Un segundito, por favor, porque tengo mucho sonido atrás.
Bueno, seguimos. Disculpen que tenía que cerrar la puerta, porque si no, tenemos mucho ruido acá atrás. Bueno, a ver, de paso también a ver si tengo por acá a mano la ley. 310, 310, 310, 310, 310. Bueno, con respecto a la... Bueno, habíamos quedado entonces que las sociedades estatales con participación estatal mayoritario tienen que tener el 51 y hay una serie de aspectos que hay que tener presente. Primero, se aplican las mismas normas que las sociedades anónimas y con respecto a la incompatibilidad de directores síndicos, nos rige la incompatibilidad del artículo 264, que ya les voy a leer, que refiere exclusivamente al tema de los funcionarios. 264. Dice, 264, inciso 4. El inciso 4 les leo. Los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad no pueden ser parte, obviamente, para ser director. Estas se están refiriendo a determinadas incompatibilidades para ser director, pero ustedes calculen lo siguiente, que si se trata de una sociedad con participación mayoritaria estatal, obviamente el Estado va a poner a sus funcionarios como directores, porque por lógica cada gobierno que asume va a querer que en el directorio esté participando su representante. Naturalmente lo haría de esa manera. Por eso, en este caso, el artículo 310 dice que no rige la incompatibilidad del 264. En cuanto a la representación de la minoría, también me parece muy importante lo que yo les comenté así muy rápidamente. Dice que el artículo, eso tenemos que cambiar, el artículo 311 dice que el estatuto podrá prever la designación por la minoría de uno o más directores o síndicos. Cuando las acciones de capital privado alcancen el 20%, va a tener un representante en forma proporcional. En este caso, saben que fue muy importante, como ejemplo acá en la provincia del Chaco, por ejemplo, en el caso de la fiduciaria del norte, que el capital privado, la minoría, era el 1%, en este caso el señor que tuvo su acción, y antes él solamente estaba funcionando en el directorio. Bueno, ahora tiene que tener su representante, porque la ley lo establece, y en este caso, él con el 1% va a estar siempre formando parte del directorio, ¿no? Esa es la ventaja que él tuvo desde el punto de vista societario con las últimas modificaciones, ¿no? Otro punto, las remuneraciones, antes existía un límite que tiene que ver justamente con la remuneración que se le va a pagar a los directores. El artículo 311 también decía, remuneración, lo dispuesto en los párrafos segundo y siguiente del 261 no se aplica en el caso del directorio y consejo de vigilancia, porque antes había una limitación que tenía que ver con las remuneraciones, ¿no? Justamente para ver el tope máximo. Sin embargo, en este caso, ustedes se imaginan, por ejemplo, un director que representa que a IPF, su remuneración no es la del máximo sueldo del gerente. Obviamente son sueldos que tienen otro tipo de nivel en función de la representatividad y en función de la responsabilidad que poseen. Fíjense qué cortito, que nosotros nos ponemos a mirar, que yo les voy a pasar también la ley respectiva. Fíjense que tenemos acá 4 ítems solamente comentando qué tipo de sociedades son en cuanto a la participación societaria, que deben mantener su poder ejercer su voluntad, que puede ser con participación estatal posterior, las incompatibilidades, la representación de la minoría y las remuneraciones. Todo lo otro,
digamos, lo que tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad, se aplica en lo referente a las sociedades anónimas. Es decir, todo lo que no está acá está en la parte respectiva de sociedades, de sociedades anónimas. Bueno, ahora uno dice, y bueno, ¿qué seguimos ahora? Ahora seguimos con sociedades de economía mixta. Fíjense qué cortito que es, ¿no? ¿Por qué es tan cortita esta parte de sociedad del Estado? Porque justamente todo lo otro, como les decía, ya se rige por la propia ley de sociedad anónima. ¿Cuáles son las sociedades de economía mixta? Esta sociedad de economía mixta, fíjense que es un decreto viejo, están formadas por el Estado y por capitales privados. ¿Cuál es la finalidad? Es explotar empresas que tengan por finalidad la satisfacción de necesidades de orden colectivo o que se dediquen en algunos casos a la implementación, el fomento, el desarrollo de actividades económicas. Uno se pregunta, ¿y sociedad de economía mixta? ¿Y será que funciona así? Por supuesto, existen en sociedad de economía mixta, participa el Estado y participa el sector privado. ¿Y por qué? Y por ejemplo, se quiere, supongamos que quieren desarrollar una actividad económica como la minería, por ejemplo, entonces el Estado puede ser parte de la explotación, obviamente, como un socio más. ¿Y quiénes pueden participar? Y puede participar la nación, la provincia, los municipios y algunas entidades administrativas autárquicas. ¿Por qué son aquellas? Ustedes saben que tienen una autarquía, aquellas entidades del Estado que pueden administrarse por sí mismas y se pueden dictar sus propias normas, ¿no es cierto? Entonces, todas ellas pueden participar también dentro de la explotación de una determinada actividad. ¿Cuál fue el régimen legal? Dice, bueno, es el decreto del año 1946. Se aplica también, tiene que ver un poquito con el artículo, desde el punto de vista de la ley de las sociedades, tenemos que ver desde el artículo 308 y siguientes, en la sección sexta, yo le puse acá, artículo 308, ley 19.550. Si yo les tuviera que leer acá, que les voy a leer un poquito, seguramente igual lo tengo acá abajo, dice el artículo 308 que están comprendidas en esta sección las sociedades anónimas que se constituyan cuando el Estado nacional, provincial, municipal, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto o las sociedades anónimas sujetas a este régimen sean propietarios en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el 51% de capital social y que sean suficientes para... perdón, eso es el 308, también con participación estatal mayoritaria. Bueno, me voy a tener que poner el anteojo nomás. Pero bueno, está, entonces eso ya les leí. Con respecto al directorio, el presidente de la sociedad, el síndico y al menos un tercio de los directores serán nombrados por la administración pública. Normalmente cuando uno va a designar al presidente de la sociedad, al síndico, al menos un tercio, normalmente lo nombra el Poder Ejecutivo Nacional o el Ministerio de Economía o el ministerio que esté participando, desde el punto de vista, estamos hablando Poder Ejecutivo Nacional o provincial, que participe representando al Estado. Lo van a hacer a través de un decreto. Los otros directores obviamente van a ser designados por los accionistas particulares. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente el Estado lo que trata es de proteger ese interés de prestación de las necesidades que establecen este tipo de economía. En cuanto al derecho de veto, el presidente de la sociedad tiene la facultad de vetar la resolución del directorio, siempre y cuando esté, más que nada, sepan, afectados los intereses del Estado. Justamente esa es la facultad, porque él es el representante del Estado, entonces como él representa al Estado en la sociedad de economía mixta, se le facilita a que él, en caso de que se tome una decisión que es contraria a los intereses de la creación de la sociedad o los intereses que establece el propio Estado, bueno, él pueda, digamos, vetar esa decisión. En cuanto a los aportes, el Estado y los particulares deben contribuir a formar el capital social.
el Estado puede aportar de la siguiente manera, miren, con concesión de privilegios, de exclusividad o privilegio o con exención de impuestos. ¿Qué quiere decir concesión de privilegio, de exclusividad? Y más que nada dice, bueno, el único que va a explotar la venta de hidrocarburos o de biocombustible en la región nordeste va a ser la sociedad de economía mixta, qué sé yo, el petrolero. Entonces le dan un privilegio. Pueden hacerle también en forma de exención de impuestos, que es la más común. Dice aquella, como es una sociedad de economía mixta, que fíjense que habíamos mencionado, que tiene como interés explotar, lograr la satisfacción de necesidades o el fomento o el desarrollo de actividades económicas, obviamente le van a otorgar algún tipo de beneficio. ¿Y cuál es, por ejemplo? Acá tengo para marcar, miren qué lindo esto. Tiene, por ejemplo, la exención de impuestos. Entonces dice, ¿cómo le puedo facilitar a esto? Bueno, a través de la exención de impuestos, le puedo hacer una protección de tipo fiscal, le puedo compensar el riesgo, porque supongamos que sea una empresa que hace biocombustible y justo ese año, qué sé yo, tuvimos una plaga, tuvimos una sequía, bueno, lo voy a compensar de alguna manera. Le puedo dar una garantía al capital invertido por los particulares, le puedo dar subvenciones, aporte tecnológico por parte del Estado, le puedo hacer algún tipo de anticipo financiero, porque van a necesitar dinero para a lo mejor, si van a hacer biocombustible, sembrar, bueno, le damos un anticipo financiero para sembrar y producir ese bien. También el Estado puede hacer aporte de carácter patrimonial, en dinero, títulos, etcétera. Son todas formas que tiene el Estado de realizar algún tipo de aporte. En cuanto a la responsabilidad, el Estado va a limitar su responsabilidad a los aportes efectuados y no responde por los actos del presidente, directores o síndico designado por él. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no se hace responsable por decisiones que hayan tomado estos, o el presidente, o su directorio, o los síndicos, que el mismo Estado los nombró. Por ejemplo, yo soy presidente, o por ejemplo, uno de ustedes es presidente de una firma de biocombustible y hay un problema de carácter ecológico que produce un efecto negativo por una mala decisión, que a lo mejor el propio directorio le dijo al presidente, mire presidente, no hagamos esto por esta consecuencia, y él lo mismo lo realiza, bueno, el Estado no se va a responsabilizar por el acto de su presidente. ¿Está? Entonces, de esa manera también el Estado protege su propio interés. En cuanto a la disolución, se disuelve por lo mismo, las mismas condiciones que establece la ley de sociedades. Ya les voy a leer el artículo número 94, un segundito por favor. El artículo número 94 dice lo siguiente, disolución. ¿Quiere que lea, licenciado? Por expiración del término, por incumplimiento, por la pérdida de capital, etc. Eso les recomiendo, chicos, miremos las que... y acá abajo yo les puse. Cuando yo les enumero, por ejemplo, el artículo 94, como les copié acá abajo, es importante que ustedes lo miren, ¿no? Porque uno puede decirle, bueno, la sociedad de economía mixta se disuelve por X cosa. Bueno, ustedes mirarán acá. O miren, le podemos decir esto, por decisión de los socios, por expiración del término de constitución, coma, por decisión del síndico, ¿no? Por decisión del gobernador de la provincia, por la decisión del Poder Ejecutivo firmante del decreto. Y ustedes van a mirar acá y van a decir, no, esto no es correcto. La primera parte sí, lo último no. Entonces es importante que ustedes vayan también analizando el artículo y, por ejemplo, vayan mirando. Por ejemplo, podría decir, o supongamos que está todo perfecto, el artículo 94, por decisión de la socio, bla, 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 todo perfecto. Y dice acá, la disolución podrá quedar sin efecto por resolución de asamblea ordinaria, reunida dentro de los 5 días, ¿no? Supongamos que en el texto le dice eso, y uno dice, perfecto, todo esto está bien por decisión de los socios, y uno no termina de leer, no, pero acá esta frase es incorrecta,
porque todo aquello está perfecto, pero acá me dice que la asamblea es ordinaria y a los 5 días. Entonces, ¿cómo sería, si en un planteo de una respuesta, cómo sería esto? ¿Correcto o incorrecto? Sería incorrecto. ¿Por qué? Porque no se ajusta totalmente al artículo 94. Es importante que en este segundo parcial ustedes analicen que lo que se pregunta o lo que se plantea coincida totalmente con la normativa correspondiente. ¿Está? Digo, por ejemplo, las sociedades anónimas pueden ser de dos tipos, cerradas, abiertas y semicerradas. ¿De acuerdo? Uno dice, no, pero me parece que sí o me parece que no. Las sociedades anónimas se pueden realizar por contrato público, por escritura privada y por etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿es correcto o no es correcto? Entonces es importante que ustedes lean bien la consigna, ¿tá? Porque a lo mejor hay 3 o 4. Podrá estar la pregunta o podrá decir, marque el concepto correcto. Y ahí va a haber 3 o 4 conceptos. Ustedes van a decir, ¿cuál de los 4 será bueno? Tienen que recordar la ley y además de recordar la ley, tienen que razonar si lo que ahí dice es correcto. ¿Está? Por ejemplo, digo un ejemplo común. Se va, no sé, la empresa se toma una decisión que requiere la 3/4 parte de los votos de los accionistas y sin embargo, por excepción, el presidente del directorio determina y uno dice, bueno, pero ¿eso está en la ley o no? No, acá no dice, ¿y será correcto o incorrecto? Y bueno, y ustedes tendrán que analizar. Recuerden que las leyes, sobre todo en el tema, cuando uno está enumerando responsabilidades, sobre todo societarias, uno no puede interpretar lo que a uno le parece que está bien, sino se tiene que ajustar a la normativa. Bueno, hasta aquí tenemos la parte de la sociedad de economía mixta. Y la sociedad del Estado, muy cortita también, porque son muy cortitos. Yo les voy a ya enganchar la ley, que lo tengo acá, ya les voy a poner para que lo tengan. Son 2 hojitas, pero es importante que ustedes lo tengan de cada uno. En este caso tenemos la sociedad del Estado, ¿no? Cuando hablamos porque hablamos, recuerden que hablamos sociedades con participación estatal mayoritaria. Hablamos de sociedades de economía mixta y hablamos de sociedades del Estado. En una el Estado tenía participación mayoritaria, en otra el Estado tenía una participación y en la tercera el Estado solamente tiene el 100%. Estas son las sociedades del Estado. Perdón que estoy tomando un matecito también porque largo el día. Ya nos quedan 10 minutos y terminamos. Las sociedades del Estado son constituidas por el Estado con exclusión de toda participación de capital privado para desarrollar actividades de carácter industrial y comercial o prestar servicios públicos. Puede ser el Estado nacional, provincial, municipal, organismo estatal autorizado para ello u otra sociedad del Estado. Ejemplo en la provincia del Chaco, una muy fácil, que uno se enoja cuando en pleno verano se apaga el aire acondicionado. O se está por ir a bañar y ¡pum! Se corta el agua y uno se acuerda de los directivos y dice, esta empresa de no sé qué cosa, ¿de qué empresa es? SECHEP, empresa Servicio Eléctrico, empresa del Estado Provincial. SAMEP es Servicio de Agua y Mantenimiento, empresa del Estado Provincial. Entonces, en la provincia del Chaco tenemos empresa del Estado, sí señor. ¿Cuál? A modo de ejemplo, ¿cuál? SECHEP es una sociedad del Estado. ¿Funciona bien o mal? Y no me acuerdo. Cada uno saca sus conclusiones en verano o al bañarse, al regar la planta o al estar estudiando y rindiendo un parcial y ¡pum! Se cortó. Bueno, entonces esto es para matizar nomás, ni bien ni mal de nadie. El Estado Nacional participa, ¿no? Es 100%, es el dueño del capital. Entonces, el Estado, ¿por qué lo hace? Y bueno, porque considera que es para desarrollar una actividad industrial o comercial o un servicio público, porque considera
que este servicio, como es el de servicio eléctrico, en el caso del Chaco tiene que estar en manos del Estado. ¿Y por qué? Porque lo considera así, porque considera que es más eficiente, porque considera que va a prestar mejor servicio. Es una decisión, y bueno, y otras provincias lo pueden hacer, sí, pero la pregunta es, ¿en todo el país el servicio, por ejemplo, de agua y energía eléctrica es estatal? No. Por ejemplo, hay en otras provincias donde el servicio es privado. El Estado lo que hace concesiona a que lo efectúe un privado, ¿está? Pero en cuanto a desde el punto de vista conceptual, la sociedad del Estado tiene participación estatal mayoritaria. Las características fundamentales de la sociedad del Estado es una sociedad tipo, puede ser unipersonal o pluripersonal, puede ser solo el Estado Nacional o con una provincia. Se prohíbe la posibilidad de incorporar capital privado, porque si yo incorporo un capital privado en una empresa del Estado, obviamente ya va a ser una empresa de tipo mixto de sociedad estatal mayoritaria. El objeto puede ser de carácter comercial o va a ser un servicio público. Para el funcionamiento siempre se va a aplicar, tiene su propia ley y a su vez se elige por la ley de sociedad anónima. En el caso de las provincias cuando crean una sociedad del Estado crean en el Poder Legislativo su propia ley de creación. En cuanto a las acciones, porque puede ser que tenga acciones para negociar, bueno, solamente puede ser con sujetos estatales. La incompatibilidad para los directores. En este caso, fíjense, en las empresas del Estado, por ejemplo, en el caso, porque conozco, ¿no? Aquí en la provincia de Chaco, los directores son nombrados por el Poder Ejecutivo, ¿no? Los miembros del directorio. También en la propia ley de creación dice que tiene que haber un representante de los usuarios, que acá en la provincia no, creo que la empresa SAMEP ya se incorporó, pero creo que en la empresa SECHEP creo que no. Tiene que haber un representante de los usuarios, un representante creo que de los trabajadores que están sindicalizados y los representantes del Poder Ejecutivo, que son los que normalmente tienen la presidencia o el presidente nombrado por el Poder Ejecutivo. Inaplicabilidad de determinadas leyes, no se le aplica en la ley de contabilidad, de obras públicas, en el procedimiento administrativo, porque justamente es para darle agilidad al tratamiento de esta empresa. Por ejemplo, cuando la empresa quiere comprar equipos, lo hace en forma más directa. En cuanto a si estas empresas pueden quebrar o liquidarse, no se declaran en quiebra, una ley la debe autorizar a liquidarse. Como es del Estado, solamente si la empresa si la empresa no funcionara, lo que va a suceder es que así como hubo una ley de creación para crearla, también va a haber una ley para, digamos, liquidarla totalmente. En algunas empresas, por ejemplo, aquí tengo entendido que en la provincia de Chaco, los servicios públicos los ponen como empresas de carácter constitucional, ¿no? Que dicen que los servicios, que tanto el agua y electricidad tienen la característica de servicio público, por lo tanto deben ser presentados, debe estar a cargo del Estado, etcétera, etcétera. Pero en algunas otras jurisdicciones provinciales, estados provinciales, como yo les decía, también tienen la característica de que pueden ser concesionados los servicios. Ejemplos, un montón, un montón. Fíjense que en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la prestación del servicio de agua, creo que la presidenta es la señora del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. O sea, ella es la presidenta, nombrada obviamente por el Poder Ejecutivo. Después nosotros vamos a ver que eso ya voy a coordinar con los profesores, o para que busquen ustedes, o nosotros le damos listado para que ustedes determinen qué tipo de empresa hay. Es importante que nosotros sepamos qué tipo de empresas existen, por ejemplo, con capital estatal mayoritario, sociedad de economía mixta. Por ejemplo, la sociedad anónima con participación mayoritaria, ustedes van a encontrar con el nombre SAPEM, SAPEM o SAPEM.
sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, ¿sí? Lo van a encontrar en los medios cuando buscan en internet, ponen y le va a aparecer como una sigla. Uno dice, se utiliza, pero sí, cualquier cantidad, porque el Estado necesita fomentar la actividad económica y considera de que es necesario que lo explote. Por ejemplo, supongamos, se menciona que aquí en la provincia del Chaco tenemos petróleo en el subsuelo, digamos, pero es muy profundo sacarlo y el costo de sacarlo es muy caro para estos tiempos. Fíjense que cuando el barril de petróleo estaba a $150, $150, me acuerdo que vino gente para hacer el estudio, todo eso, y en ese entonces no era tan rentable a $150, por eso se paralizó la obra, el avance de explotación. Sin embargo, hoy que el barril creo que está a $50, menos que menos van a querer venir a explotar. Pero fíjense que a lo mejor el Estado le convenía, supongamos que tuviéramos mucho petróleo a poca profundidad y el Estado dice, sí, la verdad que podríamos explotar nosotros, ¿no? El Estado podría explotar. Después, por ejemplo, algo que se está trabajando en estos días tiene que ver con la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay, nuestro río Paraná, por el control de la aeronavegación. Les cuento que pasan, creo que la mayoría de la navegación, de la exportación sale por el río, y eso lo estaba llevando una empresa privada. Fíjense, si el Estado pudiera hacerse cargo como una sociedad de economía mixta, donde participen todos los estados provinciales, qué sé yo, por donde pasa el río Paraná, ¿no es cierto? Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, etcétera, sería muy interesante, y que las provincias administren ese tráfico y cobraran su peaje. Sería muy lindo porque eso es un negocio de cientos de millones de dólares, porque las empresas que transitan obviamente pagan el derecho de navegabilidad. ¿Por qué? Porque hay una empresa que está limpiando, está haciendo el dragado permanente para el calado. Entonces uno dice, ¿esto es posible? Sí, es posible. Entonces los estados o dicen, o participamos nosotros con capital estatal mayoritario, lo hacemos como economía mixta, o puede ser también una empresa del Estado. Lo que les quiero decir, vamos a dejar acá, estamos presentando, que voy a presentar, les quiero decir que todo es posible. En esta parte, yo les voy a pasar entonces, básicamente este es el contenido, solamente me queda pasarles a ustedes las leyes de cada uno, que son muy cortitas, para que también tengan presente, pero siempre recordando que todo se regula por la ley de sociedad anónima. Entonces, por ejemplo, una pregunta, podría decir, no sé, ¿cómo se remueve o el presidente del directorio? Y uno mira la ley que tiene de sociedad de sociedad del Estado, por ejemplo, y uno mira, qué cortito, o sociedad con participación estatal mayoritaria. Uno dice, pero acá no dice nada de eso. No, porque supletoriamente aplicás la ley de sociedad anónima. Entonces, nada impide que en una pregunta de sociedad, de estos tres tipos de sociedades, incluya algo que uno leyendo la ley propia no la va a encontrar, pero recuerden que se aplica supletoriamente la ley de sociedades anónimas, ¿no? Uno podría preguntar, por ejemplo, suponiendo, estoy haciendo una hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son los libros, hipótesis, ¿no? Supongamos, uno dice, ¿cuáles son los registros exigibles para una empresa con capital estatal mayoritario? Y uno dice, no, pero acá en la ley parece que nada, porque la ley no dice nada. Recuerden que supletoriamente se aplica la ley de sociedades. Entonces, con lo que le quiero decir que nada impide que, hola Juan Carlos, que puede ser algún tipo de pregunta de esa naturaleza. Bueno. Buenas noches, licenciado. Hasta aquí entonces la unidad número 10. Lo que nosotros vamos a ver ahora, vamos a repasar fechas. Hola Silvia. Vamos a repasar fechas entonces. El viernes tenemos hoy es martes 1 de junio. Dimos la unidad 10. Mañana, 2 de junio, es el futuro día de todos ustedes. Es el día del graduado de Ciencia Económica. Así que mañana podemos festejar por todos ustedes que van a ser graduados.
Así que ya le anticipamos el saludo previo porque ya están en cadena, ya están, digamos, sí, están en la etapa de gestación, ¿eh? Ahí están. Así que ya el día de ustedes, ya por anticipado, el año que viene ya va a ser el día de ustedes seguramente. Entonces, el jueves 3 de junio damos la unidad número 11, la primer parte. Vamos a ver qué partecita damos para que sea cortita y entretenida, para repasar algunos conceptos. Y el viernes 4 tenemos el segundo parcial. El viernes 4 veríamos si el recuperatorio lo hacemos el jueves 10 o el viernes 11, a voluntad de los que quieran rendir, porque a nosotros nos da lo mismo tomar el 10 o tomar el 11, no hay problema. No sé, Juan Carlos, Silvia y Rosana, por ahí ya le fijamos para el recuperatorio para el viernes 11, para que tengan una semana de tiempo. No sé, ¿alguna opinión? Viernes 11 puede ser, ¿no? Yo tengo posgrado el viernes. No, pero lo hacemos por muy recibo. Lo hacemos por el viernes, entonces así le damos una semana. ¿Sí? Bien, entonces ya fijamos. Parcial, viernes 4, segundo parcial, recuperatorios, viernes 11. Misma hora, 18, 19, Juan Carlos. 19. 19. Viernes 11, 19 horas. Ya fijado, ¿eh? A lo mejor no hay ninguno. Capaz que no hay nadie. ¿Quién dice? 19 horas. Muy bien. Está. Que pateen derecho lo haga como el penal de Tevez. Claro, exactamente. Exacto. Entonces sería recuperatorio, entonces, el día viernes 11. Y las clases serían jueves 11, jueves 3, bolilla 11, martes 8, bolilla 11, y el día 10 de junio terminamos con la bolilla 12, que la vamos a crear a la bolilla 12. Yo quería decirle a los profesores, ya que estamos, como eso es algo que ya lo vamos a eliminar, para el año que viene ya no va a estar más, podemos nosotros ver qué punto vamos a dejar exclusivamente con el material bibliográfico y ya lo dejamos, ya como que lo sacamos, porque eso va a ser un comentario nomás a los chicos y solamente le vamos a dar la parte que realmente va a quedar. Yo tengo material de vinculaciones que ya le voy a poner y creo que tengo de materiales de sociedad garantía recíproca que también queda muy cortito, pero también lo tengo. El día 15 de junio, que es martes, vamos a hacer un repaso general de las 3 últimas unidades y el 17 de junio tomamos el tercer parcial. Jueves 17 de junio tomamos el tercer parcial de las 3 últimas unidades, que es re cortito, ¿no? ¿Por qué es cortito? Porque entra lo que vimos recién, la parte de cooperativas, vinculaciones societarias, mutuales, fundaciones, y algo de contrato de colaboración empresaria, alguna que vamos a armar nosotros en muy resumido, que vamos a dejar. Licenciado, le consulto, en el tercero va a entrar SAS, SAU, que no entra ahora. Que no entra ahora, tenemos que dar, gracias Silvia, pues se me había pasado que lo tengo acá agendado, Sociedad Anónima Unipersonal y Sociedad Anónima Simplificada. Eso lo vamos a ver también, es muy cortito, nosotros le vamos a dar lo básico para que sepan que existe. Eso lo vamos a poner por ahora, lo vamos a poner formando la unidad 12, digamos, ¿no? Claro, pero por eso es para que ellos no se asusten con ese material que va a ir para el tercero, no va para el segundo, por eso era mi... Sí, señor, muy bien. ¿Saben por qué? Porque el año que viene eso va a ir dentro de Sociedad Anónima. Ahora, sí o sí, es importante, como vamos a sacar varios temas de la unidad número 12, por ahora le vamos a poner ahí Sociedad Anónima Simplificada y la Sociedad Anónima Unipersonal, porque es lo que se está usando. Quedaría re mal que ustedes no tengan una idea de qué se trata. Es muy cortito, muy interesante y aparte es muy vigente. Y el recuperatorio va a ser el día 25 de junio. 17 de junio, tercer parcial, que puede ser el 18, que es un viernes, también a coordinar.
Y el 25 de junio, que es un jueves, que también puede ser el viernes 26, lo vemos, lo definimos, falta todavía lo podemos definir, de tal manera que nosotros el 25 o el 26 de junio ya tengamos cerradas las notas. Y el día martes, que es 29 de junio, vamos a hacer una especie de repaso general con el tema de las notas. El 29 de junio vamos a ir entrando por grupos, de tal manera de ir cerrando la nota individualmente en el sentido, vamos a ir por abecedario fulano, tu nota en el primero para evitar cualquier tipo de olvidos, errores y cuestiones, y sobre todo porque salieron, recuerden que salieron los temas estos de ampliación de regularidad, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante que la última clase, que es el 29 de junio, nosotros cerremos con todas las notas. Entonces, supongamos que acá lo veo Brian o Daniel Barreto. Daniel dice, bueno, yo, profesor, estaba en cripto condicional, y ¿cuáles mis notas son? Tal, perfecto. Esta es tu situación. Ya sabemos que Daniel está en una situación condicional. Gabriel Cristaldo. Dice Gabriel, no, profe, yo saqué 8, muy bien, promocional. ¿Está en cripto? Sí, perfecto. Que cada uno de ellos sepa cuál es su situación y nosotros también. Entonces, cuando yo leo o cuando yo cargo la nota o tengo que hacer alguna explicación o fundamentación, no nos equivocamos. Porque con esto de que sí, que la nota sí, que no, que la condicionalidad, después nos ponemos tristes porque nos olvidamos de avisar, porque nos equivocamos, porque me inscribí mal. Entonces nosotros tenemos la seguridad que lo que está documentado es correcto para el cursante y para nosotros. Es la mejor manera de estar todo bien, ¿no es cierto? Me parece que es lo más, por ser un año atípico, por todas estas condiciones condicionales. Entonces ya sabemos, de 30 alumnos, 10 están en el SIU y se le completa toda su situación. Hay otros 20 que están en X condición y hay otros 10 que están en X condición. Pero cada cual sabe su situación y nosotros tenemos tranquilidad. ¿Está? Entonces, repasando. Recuerden, chicos, que tenemos... Para el segundo parcial, licenciado, comprende unidad temática 6, 7, 8 y 9 inclusive. 9 inclusive. Yo les pasé el tema de sociedad comandita por acciones, les pasé el material. Sí, ya está subido al Moodle eso. Sí, aparte, sociedad comandita por acciones es lo básico, ¿no? Lo que está en ese material, nada más que lo que tenemos ahí en ese material, no hay nada del otro. Y lo importante para los alumnos que también tienen que saber es que cada uno de nosotros que dimos la clase, cada uno de nosotros arma las preguntas de los parciales. ¿Tá? Porque si no, yo me siento hoy y digo, bueno, hoy voy a preguntar esto, lo otro, lo otro. Lo mejor que podemos hacer es que cada uno de los que dimos el tema, preguntamos el tema que nosotros vimos, además de lo que está en el programa, ¿no es cierto? Pero la base es lo que lo que cada profesor dio en clase y tiene su material. Así estamos todos felices, todos contentos. Y la pregunta, Juan Carlos, yo les decía a los chicos recién, que en algunas preguntas que vamos a poner va a haber opciones. Por ejemplo, marque la opción verdadera. 1. La sociedad comandita por acciones son aquellas que tienen 3 tipos de socios, comanditado, comanditario y adherente. La sociedad comandita por acciones tiene 2 tipos de socios, comanditado y comanditado y con responsabilidad limitada. La otra, la sociedad comandita por acciones tiene socios comanditarios y comanditados con igualdad de responsabilidades, que no es cierto. Otra, la sociedad tiene tal. Entonces, de uno va a tener que mirar y decir, pero ¿cuál de estas será? Y entonces uno va a leer, va a decir, bueno, la sociedad tiene 2 tipos de accionistas, tiene 2 tipos de miembros,
comanditado y comanditario. Ah, eso es correcto. Pero ¿y la responsabilidad? Ah, no, son diferentes, entonces está incorrecto. Entonces, digo, uno mentalmente, seguramente ese día del examen tiene la ley en la cabeza, mentalmente. Epa, ¿se me cortó? ¿Se cortó, no? Hola. Ah, No, profe. porque acá me cortó. Que mentalmente uno tiene la ley en la cabeza, ese día que está rindiendo uno tiene la ley. Bueno, tiene la ley en la cabeza, ¿se acuerda? Pero va a tener que pensar, nada del otro mundo, pero para pensar, decir, pero mirá que la sociedad es cierto, son dos tipos de socios, ajá. Y las responsabilidades me parece que son diferentes. Ah, entonces esta es incorrecta. ¿Y cuál es correcta? Esta que está acá abajo. ¿Ah? Está bueno para que las preguntas sean para razonar un poquito, nada del otro mundo, lo que dice la ley, y para que uno piense un poquito, piense en qué sentido. Si alguien viene y me dice, como estuvieron en los videos, dice, mirá, tenemos una sociedad de responsabilidad limitada que tiene estas características, los socios responden, bla, bla, y además puede ser, los socios también aportan 500.000 pesos en efectivo y la obligación de pintar el edificio. Uno dice, pintar un edificio es una obligación de dar o de hacer. Ah, no, eso es de hacer. La pregunta es, ¿puede aportar la obligación de hacer o no? Ah, parece que no, falsa. ¿Ah? Digo, para que lo pensemos, ¿eh? Entonces a lo mejor tiene 4 ítems o 5 ítems y uno es verdadero o ninguno. A lo mejor ninguno es verdadero. Entonces uno va a mirar y decir, no, esto no es incorrecto, esto es incorrecto, esto es incorrecto, esto es incorrecto. Pequeños textos para que uno piense en ese instante, ¿no? Si yo estudié, yo sé que hay sociedades que aportan obligaciones de dar y obligaciones de hacer. Entonces, si yo sé que la obligación de hacer, bueno, yo me comprometo a, qué sé yo, no sé, te vamos a hacer una carnicería y yo me comprometo a desinfectar contra el COVID durante 30 días, los primeros 8 meses. Uno dice, ah, no, pero eso no es obligación de dar, es obligación de hacer, falso o verdadero. Entonces yo digo, falso. Y después no dirá, aporta dinero en efectivo y un camión Mercedes-Benz modelo 2004 evaluado en la suma de 38 millones de pesos. Y uno dice, 38, ¿eso está evaluado? ¿Está sobrevaluado? ¿Eso es correcto o incorrecto? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Entonces uno piensa y dice, ah, no, esto está mal. ¿Cierto? Así, sencillo y nada más para que pensemos lo que dice la ley. Nada del otro mundo, nada, porque nadie le va a preguntar cuál es el componente de la vacuna Sputnik 5 ni de la vacuna X, sino razonar nomás, con tranquilidad y así va a ser. Lo vamos a hacer de esa manera. ¿Alguna otra pregunta? Juanca, Silvia, Rosana, chicos. Bueno, nos estamos viendo entonces el día jueves. Yo les voy a pedir si pueden preparar ustedes entonces alguna partecita de la número 11 y yo les paso el material que tengo. Y después lo que yo tengo le doy a los chicos el día martes. Perfecto. ¿No? El jueves me tengo que sacar los puntos así que de la cabeza. Así que por ahí me sale un poco de duda. Use casco, licenciado. Si hubiera estado con el casco de ciclista no me hubiera golpeado la cabeza. Hubiera estado re bien. Me salió más caro el golpe en la cabeza que comprarme un casco bueno, ¿eh? Porque si me compra entre la atención en emergencia, entre los antibióticos, entre la costura, más la curación, me hubiera comprado un casco dorado, qué sé yo, con visor nocturno. Me hubiera sobrado. Un casco de como tiene la hormiga atómica. Sí, claro. Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces. Muchas gracias por estar y compartir. Será hasta luego. Bueno, nos vemos. Hasta luego, profe, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.